Exigencias que tienen como denominador común una subida en cascada de impuestos con el fin de recaudar 10.500 millones de euros, que van a salir, claro, de muchos contribuyentes, de muchas empresas, de la banca, de las tecnológicas, etcétera, etcétera. Titulan el documento Presupuestos con la gente dentro. Crecimos, pero con la gente adentro, porque solamente sirve crecer en economía cuando se crece con la gente adentro. Estas exigencias económicas de Podemos, unos requisitos recopilados en un documento que han presentado justo esta tarde. Los presupuestos con la gente dentro, democracia es Estado social. Porque ¿saben qué? Por ejemplo, acabar con la reforma laboral del Partido Popular. Son también medidas para frenar la subida de los alquileres, como por ejemplo... Porque ¿saben qué? Obligar a los grandes propietarios a alquilar las viviendas a un precio barato y la subida del salario mínimo a 1.000 euros para el año que viene, para 2019. Seguimos con otras medidas. Y así podríamos seguir, porque ¿saben qué? El impuesto a la banca, es decir, también endurecer las medidas fiscales para las rentas de más de 120.000 euros al año y además subir las pensiones, revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC y sería blindado por ley. En función de si Pedro Sánchez cede a estas exigencias, los de Pablo Iglesias apoyarán o no los próximos presupuestos. Porque ¿saben qué? Presupuestos con la gente dentro que terminará llenando los aeropuertos y la estación de tren camino de Dios sabe dónde. Si esto se llevara a la práctica, si esto se aprobara tal y como lo está pidiendo Podemos, ¿qué consecuencias tendría para la economía? Porque ¿saben qué? Yo creo que aquí hay varios puntos. El primero de ellos es si todo esto va a tener encaje en la ley de presupuestos. Yo no creo que tenga tanto encaje en la ley de presupuestos, porque la ley de presupuestos puede modificar tarifas del impuesto, etcétera, pero no cambiar lo que serían las reglas de tributación. Primer punto. Segundo punto, en cuanto a lo que sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que va a provocar es una fuga de talento, una fuga de profesionales, una fuga de empresarios. Y tú lo has dicho muy bien en cuanto al tema de sociedades y sobre todo pensando en la banca, por ejemplo. Claro, la banca en España está ganando muy poquito o pierde. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que la banca ya tiene preparado lo que sería un cambio de domiciliación, la gran banca española. Y en este caso Portugal, y tú hablabas de Portugal, yo recuerdo que coincidí con uno de los grandes pensadores de la reforma fiscal en Portugal, el profesor Pereira, y precisamente lo que han hecho allí es darle todo tipo de ventajas a los grupos fiscales, con lo cual quiere decir que habría muchos grupos que se desplazarían allí. Habría una fuga de empresas y luego también lo que sería el tema de las tecnológicas que van a abandonar España, es decir, que esto ya está cantado porque además me lo han comentado a mí algunos los representantes de estas empresas. Por tanto, quiere decir que en definitiva es un paso atrás. Pero luego viene la otra preocupación, que son las agencias de rating. Las agencias de rating, como algo de esto se lleve a cabo, quiere decir que el rating de España, la solvencia de España va a bajar, y España el año que viene ya no tiene a Mario Draghi con el Banco Central Europeo poniendo dinero, y eso qué quiere decir, que habrá que buscar dinero, con lo cual la confianza en España se pierde, y realmente yo creo que va a ser muy malo para la economía española. Y así podríamos seguir. Crecimos, pero con la gente adentro. Para que la gente quede adentro, los números tienen que cerrar. Es al revés de lo que nos han hecho creer. O sea, si vos no tenés en cuenta que la gente llega a un momento que de tanta reventarle impuestos, primero va a evadir y después se va a retirar del sistema, si vos no tenés en cuenta eso, vas a llevar las cosas a un nivel inmanejable. A ver, ¿es tan loco tener un Estado que sea pagable por la sociedad, por el sector privado, por el laburante, en lugar de que se le lleve casi 7 meses de 12 que labura? ¿Es tan loco eso? Este sindicalismo, ¿a qué trabajador le sirve? ¿A qué empresario le sirve? Los empresarios se funden a mano de sindicalistas que extorsionan y que encima, con los costos laborales que tiene que pagar el trabajador, cobra miseria. Yo no tengo la... Eso es lo que debería decir ese héroe anónimo, ese político que piense realmente en el país y no en ganar elecciones y después cuando ganan, gobiernan para ganar elecciones. Porque ¿saben qué? Sin los números, sin respetar leyes elementales en materia económica, la gente siempre termina afuera. Porque la economía con la gente afuera solamente favorece a unos pocos. La economía con millones adentro recuperando trabajo, dignidad y derechos marca también un rumbo diferente. A veces uno parece que como si fuera casi una provocación cuando nos dicen que tiene que cerrar el Excel. Aquello que nosotros decíamos que los números debían cerrar con la gente adentro, nos vinieron a decir que el Excel determina cuánta gente va a quedar afuera.
Es al revés de lo que te dicen. Sin respetar leyes económicas elementales, siempre la gente termina fuera. Porque ¿saben qué? Hoy podemos decir que somos uno de los países en el mundo con más bajo porcentaje de deuda interna y externa. Y el país con mayor nivel de calidad humana.